¿Qué amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, 7 de febrero de 2017, hoy martes. En este caso es en Desembarques, que decía el otro. Bueno, hoy ya saben que los martes solo tenemos la sección de tertulia y luego literatura con Roberto Lastre. Guadalupe Serrano, por cierto, vamos a hablar de una autora que a mí me gusta mucho y que es bastante desconocida, pero que a mí me gusta y de lo cual vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar de su vida y principalmente de dos libros que a mí me gustan mucho, pero eso será en una segunda parte con Roberto Lastre cuando hablemos de literatura. En esta primera parte ya saben que tenemos tertulia y hoy además con caras nuevas, porque bueno, pues Carmelo Barrio del Partido Popular hoy no va a estar con nosotros, pero en su lugar Carmen López de Ocariz, lo va a decir bien. Buenos días. Paso a saludar de ti la primera. Muchas gracias. En cuanto te incorporas a esta tertulia. Encantada. Que que esperemos que no sea la última vez, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Edurne Jiménez, García, perdón. Encantada de tener una mujer más delante de la cámara, que son todas mujeres las de detrás, pero hay que decirlo, todas las técnicos y cámaras son mujeres, pero aquí éramos todos hombres, así que encantada. Es verdad que es una reivindicación tuya. Yo creo que es una reivindicación general, pero bueno. Charly Prieto, ¿qué tal estás? Muy bien, buenos días. Los Javier te diría, buenos días. A pesar de ser hombre... A pesar de ser hombre. Estoy muy bien, estoy muy bien. Sí. No, pero sí que es verdad que una reivindicación de que llegó aquí Edurne siempre ha dicho, ¿no?, que siempre está aquí en inferioridad entre hombres y mujeres. Nunca. Yo que soy la única mujer delante de la cámara, nada más. Bueno, delante de la cámara es verdad, porque detrás todo el equipo es femenino, ¿eh? Bueno, os proponía varios temas, ¿no? A ver si nos da tiempo a abordar todos, porque sí que es verdad que antes de empezar con los temas que realmente os propuse ayer, sí me gustaría que hiciéramos una valoración de la resolución de ayer en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, evidentemente, ¿no? ¿Creéis que realmente Gorka Urtaran sale reforzado de la moción de confianza de ayer? ¿Creéis que puede ser que el equipo salga también deteriorada, la imagen no solo de Gorka, sino también de la propia institución? ¿Es bueno para Vitoria que haya habido esta tensión en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz? Sí, no sé. Son varias las preguntas que ayer veíamos y leíamos en redes sociales y evidentemente escuchando a los dos portavoces en el Ayuntamiento, pues veíamos evidentemente cómo le decían, bueno, esta sí, la segunda no. Una segunda oportunidad, pero una tercera como que no. No sé cómo lo veis. Pues Javier te diría, voy a empezar por ti. Bien, bueno, vale, pues rompo el fuego. Yo creo que sale dentro de la imagen que se pueda generar ante la sociedad lógica de una bronca interna en el Ayuntamiento, de una cierta incapacidad de ponerse de acuerdo. En la medida en que digamos, bueno, alguien sale ganador, perdedor, nadie sale ganador ni perdedor. Sí puede salir reforzada un poco la imagen del alcalde de Gorka Urtaran en la medida que ha sido capaz de superar una serie de obstáculos que se le han ido poniendo, que en un momento no se esperaba, ni el Partido Nacionalista Vasco esperaba, de una oposición de H. Bildu tan radical de repente, tan pronto. Ha sido capaz de solventarlo, pues buscando dentro del reglamento de gestión de los propios ayuntamientos la salida de una moción de confianza que podía haberle salido mal, pero que ha salido bien, pero porque evidentemente Bildu y PP no se iban a poner de acuerdo. Y en ese sentido ha salido reforzado desde la perspectiva de haberse empeñado en sacar un presupuesto para la ciudad y tenerlo en la medida en que los demás en última instancia se han abstenido y por tanto han dado el ok de abstención al presupuesto, que lo podían haber hecho hace 2 meses, ¿no? En ese sentido, de alguna manera sale reforzada esa figura, el resto no salen reforzados, tampoco salen deteriorados necesariamente, y yo entiendo que ahora hay que esperar esa tensión que se ha vivido estas 2 semanas, en qué se pueda reflejar en la medida del siguiente. Queda todavía mucho tiempo, queda más de la mitad de la legislatura por delante, y por tanto habrá que ver esa situación cómo se va reflejando. Lo que sí está claro es que el alcalde tenía este año dinero fresco para poder hacer inversiones, cosa que el año pasado prácticamente no tuvo porque tuvo que solventar una deuda que heredó. En estos momentos disponía de un presupuesto, tenía proyectos, tenía ideas y no le estaban dejando sacarlas, y por tanto ese empeño en sacarlo yo creo que la ciudadanía lo valorará. Le puede gustar más un proyecto o menos, pero era esa intencionalidad de sacar el proyecto adelante. A partir de ahí yo creo que ahora volverán las aguas a su cauce,
y tendrán ellos que trabajar en recomponer un poco determinado tipo de relaciones, pero por lo menos tenemos presupuesto para ese año y eso la ciudadanía de Gasteiz lo tiene que valorar positivamente sí o sí. ¿Quién queráis, No, si queréis decir el orden. Bien, pues intervengo. Yo creo que lo secundario es si sale reforzado o no la figura del alcalde, porque el alcalde es un servidor público, el máximo dentro del ayuntamiento, pero es un servidor público y lo que a él le tiene que interesar y preocupar es cómo resolver los problemas de la ciudad y por lo tanto cómo tener presupuestos para hacer políticas, para poder hacer inversiones y para poder pagar todas las cosas que debe de contratar y que tiene que pagar un ayuntamiento. Pero dicho esto, y sabiendo que la moción de confianza no es el mejor instrumento hubiera sido un acuerdo suficiente entre diferentes para tener una mayoría y poder haber acordado el presupuesto, como se hizo anteriormente. Pero dicho esto, yo quiero hacer una reflexión que va un poco más allá de estos rifirrafes sobre las figuras personales y sobre si salen mejor o peor y sobre esta política de corto recorrido que a veces hacen las instituciones, que la hacemos todos, bueno, querer acusarnos los unos a los otros como si la política fuese un escenario para la acusación en vez de un escenario para la organización de la sociedad, ¿no? Y yo hace muchos años teoricé aquello de que si de mí dependiera prohibiría por ley que unos presupuestos puedan ser devueltos. El razonamiento es muy sencillo. Cuando los ciudadanos pagan impuestos, los pagan y se acabó, o sea, se quedan en las cajas de las haciendas de las distintas instituciones. No tienen retorno si las instituciones en ese año no tienen presupuestos o no tienen parte del retorno, porque evidentemente los presupuestos una parte siempre está comprometida y siempre hay opción a gastarla y es la parte nueva la que se tiene que regular con el acuerdo, con el compromiso político. Pero yo creo que es poco edificante y es poco recíproco en las obligaciones de una ciudadanía que la ciudadanía obligatoriamente tenga que pagar los impuestos y que las instituciones obligatoriamente no tengan que devolvérselos, porque en un momento determinado pueden ser devueltos. Yo, por tanto, creo que la oposición tiene perfecto derecho a plantear sus alternativas e incluso a darle vuelta a un presupuesto, pero que ni el responsable del gobierno ni la mayoría de la institución, que son las dos figuras que pueden retirar un presupuesto lo puede retirar quien lo presenta y un presupuesto se lo puede hacer retirar la mayoría de una institución. Bueno, pues que eso no existiera. Si hay alternativas, se pueden votar otras, pero si no hay alternativas, la ciudad, la provincia, la comunidad o el país necesita unos presupuestos y los ciudadanos tienen derecho a recibir presupuestos todos los años. Y por tanto, eso habría que preservar a la ciudadanía. Carmen. Sí, bueno, la realidad es que a Hurtaran, quien le apoyó y quien le aupó a la alcaldía, EH Bildu. Al final Hurtaran es una marioneta de EH Bildu, eso está claro. Lo que pasa en el Ayuntamiento de Vitoria es lo que la señora Larrión decide. Y a la señora Larrión, Vitoria le importa un pimiento. La señora Larrión utiliza a Vitoria y al señor Hurtaran para su crecimiento político. No hay un proyecto detrás. No hemos escuchado un proyecto que exista para Vitoria de esa formación política. Pero es quien está decidiendo. Por lo tanto, lo que hemos constatado es pues, que una vez más ha salido, porque podía no haber presentado la moción de confianza. Podía haber hecho una prórroga presupuestaria y luego ir a pleno, como va a tener que ir ahora para aquellos proyectos que sean buenos para Vitoria. Va a tener que ir ahora también. No están contemplados en los presupuestos. Por lo tanto, creo que ha hecho un desgaste de la institución innecesario. El ciudadano está confundido, no sabe qué quiere el ayuntamiento para Vitoria, está confundido, no sabe. Y ya hemos pasado casi 2 años de legislatura. Ya es que lo que no se inicie ya no se va a hacer. Entonces, es muy triste este parón de 4 años para Vitoria. Es muy triste porque es una pérdida de oportunidades y esos 4 años van a ser un lastre para Vitoria, de no ejecución, de no aprovechar oportunidades. Le viene muy bien al gobierno vasco porque no tiene que hacer aportaciones, porque como no hay proyectos no hay que hacer aportaciones, y ya los dedicará a otros intereses de Vizcaya o Guipúzcoa. Y estamos, bueno, pues en una deriva complicada,
porque el señor Urtaran tenía que haber abierto puertas con todas las fuerzas políticas, que es lo que hizo el señor Maroto, porque tampoco tenía mayorías, pero pudo hacer proyectos, porque había puertas con todas las formaciones políticas que había en el arco del ayuntamiento, y por ahí hizo distintos proyectos que han venido muy bien para Vitoria. Por lo tanto, creo que falta diálogo, pero porque lo marca la señora Larrión, porque hace un veto, y el señor Urtaran ha entrado en ese veto. Y entonces eso supone un parón para Vitoria. Por lo tanto, la señora Larrión utiliza el Ayuntamiento de Vitoria del señor Urtaran para su crecimiento político, no para poner proyectos encima de la mesa y discutir sobre ellos. Bueno, yo entiendo que Vitoria no está parada al margen de lo que haga Urtaran, Maroto, yo misma. Menos mal que Vitoria se mueve al margen de lo que hacemos los políticos, y así tiene que ser. Entonces, yo creo que esta situación que se ha dado tiene que ver con que no se ha entendido un nuevo escenario político que se abrió hace 2 años, que tenía que ver con que la gente, al votar, y quiso que la mayoría no fuera para el Partido Popular, y quiso que los partidos, digamos, en cierta manera, mandó un mensaje de que todos los proyectos para Vitoria se consensuasen, se coordinasen y hubiese muchísima más comunicación. Yo creo que aquí el equipo de gobierno del Ayuntamiento se ha equivocado. Creo que esto parte del incumplimiento que ya hicieron con los presupuestos de 2016, cuando, con todo lo acordado con Podemos, con Irabazi y con EH Bildu no se cumplió. Creo que para que haya confianza, evidentemente, una de las partes tiene que dar lo que promete, o al menos intentarlo. Entonces, ahora lo que ha pasado es que ha habido un bloqueo absoluto. Es verdad que pierde la gente, que pierden los ciudadanos durante estos meses, porque lo único que a veces que parece que prima es quién va a ser el alcalde, si hay una persona que es la alcaldesa en la sombra, si es que realmente Urtaran no tiene la autoridad suficiente. No, yo creo que con todo esto quien está perdiendo es la gente, que realmente no le importan las cuestiones de partido, sino le importa que las partidas y los diferentes proyectos que blinden los derechos de la ciudad salgan adelante. Yo creo que realmente la moción de confianza no nos ha llevado a nada, no nos ha llevado más que a prorrogar en el tiempo una situación de bloqueo. Nos lleva al final a que no haya unos presupuestos consensuados por todos. Además, no hay más que fijarse en las declaraciones de todos los partidos. Cada partido habla de lo suyo, y yo comentaba el otro día, creo que es responsabilidad de todos no habernos sentado, pero evidentemente el que mayor responsabilidad tiene es Urtaran. Reforzado o no reforzado, lo que creo es que tiene que hacer las cosas de forma diferente y tiene que empezar a escuchar. Y nosotros, además, desde Podemos, lo que hemos intentado es ceder, consensuar y que salgan los proyectos y las partidas de los diferentes partidos. Que no pensemos tanto, no nos miremos tanto el ombligo y empecemos a mirar. Una cosa está clara, ¿no? Ayer, sin nuestro voto de calidad del propio alcalde, pues hemos estado inmersos en esas fechas, esos 30 días que marca la ley para que las distintas fuerzas hubiesen puesto o propuesto un alcalde. Una cosa esa es cierta. Yo os preguntaba por la debilidad porque sí me parece que yo creo que sale tocada la institución como tal, ¿eh? A mí me da la sensación desde fuera que sale tocada la institución como tal. Y luego preguntaba si salía reforzado Gorka Urtaran o no, porque sí que está claro es que a partir de hoy Gorka Urtaran tiene que trabajar por lo que acabas de decir tú, de alguna forma, ¿no, Eduardo? Y es buscar el consenso. No podemos ir a los procesos de 2017 y 2018 exactamente igual. No, pero ya, en cualquier caso, ya había avanzado algo. Es decir, cuando hay una negativa de Larrión, la del PP se daba por supuesta. Cuando hay una negativa de Bildu, en una segunda fase consigue ya acumular 3 abstenciones, ¿no? Tanto de Podemos como de Irabazi. Entonces, bueno, ya esa abstención, una abstención es un paso adelante, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, y un poco ligando con lo que ha comentado Charlie, yo no diría tanto de que si no se ponen de acuerdo adelante con el presupuesto, pero en cualquier caso hay que considerar que muchas veces, o en el sistema presupuestario parlamentario normal, cada partido que se opone a ese presupuesto se opone por razones muy diferentes, a veces contradictorias, pero se acumulan los noes. Ese acúmulo de noes no es muy razonable, porque habría que decir, por un lado, su no es por esto, yo le digo que no, y su no es por lo otro. Pero bueno, y eso el reglamento municipal lo termina por solucionar diciendo, oigan, si ustedes están por un no, pero con las mismas razones, sumen ese no y díganme, y si no, como son nos diferentes, oiga, déjenme sacar el presupuesto, que es lo que ha venido a ocurrir.
Eso no significa más allá de que ayer todos menos el Partido Popular se abstuvieron, la oposición se abstuvo. Una abstención es un sí. Una abstención es decir, diga lo que usted diga, yo no me opongo, ¿vale? Que luego hace falta el voto de calidad del alcalde, pues perfecto. En cualquier caso, hay un presupuesto, hay una capacidad de hacer proyectos, de seguir haciendo ciudad, independientemente de que se siga haciendo ciudad, pero las inversiones son lo que de alguna manera moldea nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevas tal. Lo otro muchas veces es seguir gestionando la ciudad, ¿no? Y va a haber proyectos. Va a haber proyectos avalados por una mayoría importante del ayuntamiento, avalados con un sí o con una abstención. Un no muy minoritario. Pues hasta ahí podemos llegar. A partir de ahí, adelante, y tendrán que seguir hablando para que no se llegue a esta situación el año que viene. Ya veremos. Carmen dice que no. A ver, es que bastante las sorprendente, abstenciones no son ¿no? noes, ¿no? Pero es que, vamos a ver, dice el señor Tellería, la negativa del PP será por supuesta. Oiga, el señor Hurtarán, desde el minuto 1 que es nombrado alcalde, no habla con el PP. O sea, no es que lo dé por supuesto, es que tiene vetado, porque la señora Larreyón le impide acercarse al PP. Y es así. ¿Por qué? Porque fue nombrado alcalde con el apoyo de la señora Larreyón. Y por eso le digo que el señor Hurtarán es una marioneta de EH Bildu. Y se harán en Vitoria aquellos proyectos que EH Bildu decide. Y si no, pues no, los vetará, como está vetando algunos proyectos que hasta hace poco eran importantes para Vitoria y que van a dejar de ser importantes. Charlie. A mí esta discusión sobre quién depende de quién, si uno sale reforzado, la institución, etc. A mí la verdad que la he vivido tantas veces que me parece que tiene poco interés y poco contenido, bueno, contenido ninguno para la ciudadanía, ¿no? Yo creo que aquí habría que ir más al fondo del asunto. ¿Y por qué se llega a este desencuentro entre quienes habían acordado antes los presupuestos? Pues probablemente porque ha habido una negociación mal hecha y ha habido un seguimiento de la negociación mal hecho. Y por lo tanto todo el mundo debiera de asumir algún tipo de responsabilidad. Porque yo he negociado muchos presupuestos y he acordado muchos presupuestos. Y yo he establecido siempre, por ejemplo, entre otras cosas, comisiones de seguimiento, que nos reuníamos una vez al mes y que evaluábamos si se iban cumpliendo las cosas. Aquí, curiosamente, todo ha pasado en el último mes, justo en el que había que preparar los presupuestos. Esto no puede ser así. Es decir, primero hacer una negociación Bildu con el PNV y en esa negociación se plantea el que haya una serie de inversiones financiadas con una venta de patrimonio. Esa venta de patrimonio no se produce, por lo tanto las inversiones tampoco. Entonces empiezan a echarse los trastos a la cabeza unos y otros. Yo creo que es cierto que el alcalde tendría que haber sido más diligente con sus socios y tendría que haberles llamado más para hacerles partícipes de las dificultades económicas para poder hacer eso, haber llegado a acuerdos, haberlo prorrogado, yo qué sé, cosas que se pueden hacer en la negociación. Ahora, la otra parte, la parte que encabeza Bildu, también ha pecado no sé si de inocente o de no estar al tanto de las cosas que estaban ocurriendo, ¿no? Si hubiesen puesto en marcha una comisión de seguimiento razonable y vigilante, bueno, pues todo esto lo podrían haber resuelto antes de que llegara el siguiente presupuesto y no habríamos llegado a esta situación. Pero bueno, en cualquier caso ya esto está hecho. Creo que en todo caso se puede aprender para el futuro. Yo creo que lo más importante en este momento es que la ciudad tiene presupuesto y que tiene un programa de inversiones y que lo va a llevar adelante y que hay un gobierno de coalición pues que lo desarrollará. Déjame solo que haga una apunte respecto a lo que quieres decir, porque sí que es verdad que a nosotros nos hicieron llegar un correo desde el ayuntamiento con el tema de las reuniones de seguimiento, de los acuerdos puntuales para hacer ese seguimiento presupuestario del 2016-2017, y sí que es verdad que desde el 15 de marzo hasta exactamente la última reunión fue el 19 de diciembre a la 1:30 de la tarde, además bien con los nombres que asistieron, sí que ha habido seguimientos, ¿eh? Es decir, que sí que ha habido seguimientos, y no ha sido en el último mes, lo cual quiere decir, lo que no sé es dónde existe al final esa discrepancia, porque, joder, si hay un control realmente. Y luego sí que es verdad que, un poco tirando por donde va Carmen, sí que es verdad que choca que Euskal Herria Bildu haya llegado a un acuerdo en la Diputación Foral de Álava y no haya llegado a un acuerdo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Sí que choca un poco con la postura, un poco con el mensaje que está lanzando de alguna forma, ¿no, Carmen? ¿No? O sea, sí da la sensación, ¿eh? No sé. No sé. Tendrán que resolverlo ellos, sus contradicciones. Yo
Yo tengo mi... Igual no es una concepción, es estrategia. No, es una estrategia. No, las estrategias son a largo plazo. Esto era una táctica. Técnica. Y era una táctica que pretendían simplemente presionar al alcalde para, sin un presupuesto, ir pactando cada proyecto de inversión a lo largo del año. Ahora se han encontrado con que ya están aprobados los proyectos de inversión y, por tanto, el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tiene las manos más libres. Bueno, es un modelo que instauraron y que, de alguna manera, sí que debería de llamar la atención de por qué en Juntas Generales sí y aquí no, cuando realmente, además, había una razonabilidad de por qué no se había aplicado todo el presupuesto pactado el año pasado, que era lo que ha dicho Charlie. Sí, sí, está vinculado a la venta de patrimonio, correcto, sí. No se vende el patrimonio, luego no tenemos un dinero ingresado, luego no podemos tener un gasto. Era obvio y eso había que saberlo desde el principio. ¿Cómo se lo han comunicado o no se lo han dejado de comunicar? No tengo constancia real de... por lo que le conozco al alcalde, estoy seguro que estaba relativamente bien comunicado y bien sabido. Pero bueno, alguien ha establecido una táctica y ante esa táctica lo que ha habido es una réplica que se ha conformado en una moción de confianza. Y ahí se ha acabado. Es decir, ¿ustedes confían en mí como alcalde? Vaya la es. Vaya, pues adelante. Carmen, ¿quieres decir algo? Bueno, yo creo que lo vamos a ir viendo, ¿eh? O sea, yo creo que cada proyecto que se vaya a hacer tiene que pasar por pleno y veremos lo que pasa en esos plenos. Bueno, ¿algún apunte más para acabar con este tema? Edurne, ¿no? No. Bueno, ayer asistimos en Cataluña a un momento, creo que importante, ¿no? La verdad es que más de 40.000 personas ayer llegaron a arropar al expresidente, ¿no?, de Cataluña, así como a Irene Rigau, ¿no?, y a Joana Ortega. La verdad es que, bueno, fue un momento importante, ¿eh? Incluso, es decir, a mí no sé cómo calificarlo, pero sí me impresionó, ¿no? Sí me impresionó ese manifiesto nacionalista ayer en Cataluña, ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalán. Sí que es verdad que yo os proponía hablar del quebranto, ¿no?, de esa operación, ¿no?, de esa operación diálogo con Moncloa, del cual tanto hemos hablado y que tanto va a dar que hablar, con toda realidad. Y ayer el presidente de Cataluña, Puigdemont, ya dijo que, bueno, pues que el camino que sigue el Partido Popular en Madrid, evidentemente, esa estrategia, pues que evidentemente da al traste con cualquier tipo de diálogo con Cataluña, ¿no? Que una de dos, nos sentamos y negociamos o el tiempo se acaba, ¿no? Y ya está. No sé si, incluso ayer alguien del Partido Popular, no sé, fue el ministro catalán, bueno, hacía unas declaraciones al respecto de las declaraciones de Puigdemont, diciendo que ese tipo de amenazas o ese tipo de advertencias que no son buenas para nadie, ¿no? No sé cómo lo veis, no sé cómo se ve desde aquí. Representantes vascos de varios partidos estuvieron allí también apoyando al expresidente. No sé, ¿qué valoración hacéis desde aquí? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, yo creo que lo de la operación diálogo es una cuestión de cortina de humo, porque la tensión y las amenazas han sido constantes tanto por parte del gobierno estatal como por parte del gobierno catalán, pero creo que es importante, quiero decir, que al final cuando tú realmente estás abierto a un diálogo, yo creo que no es solo la intención ni el trasladarte ni empezar a comunicar, sino hacer propuestas que tengan que ver con que, bueno, pues siempre cuando tú dialogas hay una parte donde hay que ceder, cuando tú buscas consensos hay una parte que tienes que ceder, y yo no sé hasta qué punto el gobierno estatal se ha dado cuenta de que, bueno, no era una cuestión unilateral, sino que realmente era algo que tú has comentado. Ayer había 43.000 personas y hay que hacer una reflexión importante, porque en una encuesta que salió hace poco, el 42% de los catalanes que se sienten independentistas se sienten desde que Mariano Rajoy es presidente. Quiero decir, es evidente que no ha crecido el nacionalismo porque ha crecido la tensión. Y las políticas del PP no han ayudado para nada en este sentido. Yo creo que no ha habido operación diálogo, creo que en ningún momento ha habido un intento real de arreglar la situación catalana. Creo que, bueno, pues no se puede tampoco judicializar a nadie políticamente por querer hacer una consulta, al margen de que el señor Artur Mas hay que condenarle por otras cuestiones, pero no tiene nada que ver con... No creo que el hecho de preguntar a la gente tenga que ser un delito, y no creo que todo el tema territorial catalán no sea
de verdad, es mucho más sencillo de sentarse todos los agentes a hablar las cosas. La tensión yo creo que ha sido interesada desde el principio y no nos ha llevado a ningún Carmen, ¿tiene opciones la operación Diálogo o no? ¿Tiene alguna Sí, opción? claro, Sigue adelante. siempre tiene opción. Si esto es cuestión de dos partes, tienen que querer las dos partes. El Gobierno ofrece el diálogo y Cataluña no quiere el diálogo. Está claro. Es una estrategia que ya lleva bastante tiempo anclada antes de que Mariano Rajoy llegase al Gobierno. Aquí hay encuestas de todo tipo y desde luego, bueno, cada uno... pero no creo que tenga esa facilidad para mover las políticas de una comunidad autónoma de esa manera, ni el pensar de los ciudadanos de esa manera. Yo creo que aquí, bueno, pues se olvidan los problemas de los catalanes, se va por una deriva pues, que es deslegitimar a los jueces, se cuestiona el Estado de Derecho permanentemente y ahí están anclados. Y yo creo que es que ya no saben qué hacer, ¿no? Yo creo que hay personas que han ido muy lejos, que se van a quedar, pues después de este juicio, como el señor Mas, pues apartadas y orilladas y van a dejar de ser protagonistas, que yo creo que es el vértigo que tiene el señor Mas y el nacionalismo. Y los que ayer estaban apoyando, pues era la gente más próxima a Convergencia y al nacionalismo. Hoy mismo estaba oyendo yo cómo se llevaron autobuses de personas jubiladas de determinadas zonas. Es una escenografía patética, desde luego. Ahí no estaban los problemas de los ciudadanos catalanes, ahí no estaban los problemas de la sanidad catalana, que se cierran hospitales, que se cierran quirófanos, que hay un déficit de atención impresionante, que hay problemas en la educación, que hay problemas de paro, que se va tejido industrial fuera de Cataluña, que hay empresas que se están yendo. Estos son los problemas de los catalanes, no la escenografía que nos trasladan. Por lo tanto, es una pena que dediquemos tanto tiempo a algo que no interesa, que no es el interés de la mayoría de los catalanes. Ayer Puigdemont, además, te doy la palabra, Charlie, ayer Puigdemont hizo unas declaraciones en el sentido de, hablando de las 45 reclamaciones que le hizo a Mariano Rajoy, un documento en el que le puso encima de la mesa y que Mariano Rajoy, antes de ser investido presidente del Gobierno, dijo que sí, que cuando fuese presidente, por lo menos iban a estudiarlo, ¿no? Dijo que, bueno, pues evidentemente que desde que esa presentación de ese documento está encima de la mesa de Mariano Rajoy todavía no se ha hecho nada, no se ha dicho nada, ¿no? Madrid no se dice nada y que evidentemente la operación, pues evidentemente la operación debería ser eso, ¿no? Abordar esos 45 puntos que para Cataluña son importantes. Charlie. Sí, bueno. Digo, sumar un poco a lo que estáis hablando. Sí, lo que pasa es que entrar en la lógica de los que generan el conflicto, pues a mí es algo que me interesa más bien poco, ¿no? Yo prefiero tener una opinión propia sobre lo que está sucediendo allí y sobre cómo veo que esto puede tener algún viso de buscar por lo menos un espacio de entendimiento, no digo de arreglo, que eso es más complicado. Yo destacaría primero que aquí hay un fracaso estrepitoso de los catalanes, del gobierno catalán, no de los catalanes como población, sino del gobierno catalán y un fracaso estrepitoso del gobierno de España. Es que cuando hay un problemón como ese, no querer aceptar que ambas partes han fracasado en la viabilidad de un diálogo para resolver ese desencuentro, esa situación de agravio comparativo que el gobierno de Cataluña siempre ha exhibido en relación a otras comunidades autónomas y en relación al propio Estado, por la distribución de competencias, por la distribución de recursos, por una serie de cosas que efectivamente han llevado a la ciudadanía de Cataluña a movilizarse en términos muy importantes. Es decir, ahí no se puede obviar, no se puede despreciar en la movilización catalana. Ahí hay personas y cuando un problema de estas características tiene muchas personas detrás de ello, estamos ante un problema político con mayúsculas, no estamos ante un jueguecito que bueno, esto no llegará a nada, ya se arreglará de alguna manera, que pase el tiempo, aquí no vale aplicarle el ungüento de están todos en un callejón sin salida. Estamos ante un problemón y de hecho esto ya tiene una subida de tono con la judicialización de una parte de todo el asunto que eleva la tensión y que además genera enormes contradicciones. Primero, por cómo se ha llegado hasta este momento de la justicia. Porque, bueno, hay una parte de la justicia que cree que no hay un delito.
no una desobediencia. Sí, porque desobediencias en la política Es un debate hay, que se ve ayer en el juicio. claro, desobediencias en política hay todos los días, en todos los sitios. Otra cosa es que la desobediencia comporte un delito. Entonces, hay una parte de la justicia, sobre todo de la justicia catalana y de la Fiscalía, que representa al Estado, la Fiscalía, no a la justicia catalana, que no considera que hay que llevarlo a la justicia y termina aquello en la justicia. Bueno, una vez que termina en la justicia, y en la vista de ayer, yo creo que hay una frase demoledora cuando dice, bueno, si era delito, lo hacen como un sistema de defensa. Sí, pero dicen, si es delito, ¿por qué el Estado no ha hecho lo que tenía que hacer para que no se consumase aquel 9N? Es una pregunta que deja, una pregunta que hace el propio Mas a la mesa, es, y la sí, institución está aquí a preguntar. sí, Y la pregunta, si me lo permites, era ¿cómo puede ser que el Constitucional no hiciera nada para hacer incumplir su propia ley? ¿no? Pero bueno, más allá del asunto procedimental, que efectivamente no cabía la pregunta a nivel social, a nivel político, sí es posible, ¿no? Porque cualquier persona en cualquier supuesto delito que participe, que encubra, que no haga nada por evitarlo, bueno, tiene también responsabilidades incluso penales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la parte de la justicia ya veremos cómo se resuelve, que la resuelvan los que se han metido en el lío, pero yo creo que después de este juicio, pase lo que pase y diga lo que diga la sentencia, sigue existiendo el mismo problema, que es que hay que comunicar a una comunidad como Cataluña, tan importante como Cataluña en todos los órdenes, con el Estado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con algunos de los principios que se escriben, como todo el mundo tiene que someterse a la ley, todo el mundo tiene que aceptar las reglas de juego, unos no se las pueden inventar. En fin, yo creo que en los catalanes que están gobernando en este momento hay excesos grandes, pero frente a esos excesos no cabe decir aquí no pasa nada, sino que hay que generar un clima de relación para intentar resolverlo. Y claro, se les ocurre, al gobierno de España se le ocurre lo de la operación Diálogo, que como alguien decía, era una oficina para que Soraya fuese a cargar el móvil. Pues hombre, si ha sido para eso, la verdad es que no ha llegado una parodia. Yo creo que el diálogo hay que hacerlo de verdad, aceptando que cada una de las partes como mínimo ponga encima de la mesa los asuntos que quiera. Y luego, a esto sí, a esto no, habrá acuerdo o habrá desacuerdo. Hablar. Pero, hombre, ponerse a hablar. Tú decías, ese 9 de noviembre de 2014, cerca de 2.300.000 personas llegaron a votar, ¿eh? Ahí es nada. Ahí es nada. Llegaron a votar a favor. Porque también hubo en contra, es decir, la participación fue superior. 2.300.000 personas. A ver, yo creo que la situación es, todo el mundo estamos de acuerdo, es de falta de diálogo, de un fracaso, pero no se puede uno olvidar. Yo, que me ha tocado además estar bastante con los catalanes desde hace mucho tiempo, en distintos foros, hay que estudiar la evolución de la política y de la sociedad catalana en solo 10 años. Pongámonos en cuando Zapatero les dice: vais a tener el Estatuto de Autonomía que vosotros decidáis. Ya aparece Alfonso Guerra avisando de que lo va a cepillar. Aguantan el tirón, se lo cepillan y lo aprueban en referéndum. Vale, este es lo que queríais, un poco cepillado, pero es lo que queríais. Y a partir de ese momento, el Partido Popular lo recurre ante el Constitucional. Lo recurre ante el Constitucional y además con todo un aparato mediático contra el catalán, Cataluña, que va generando una resistencia social lógica, si ahora la ves desde ahora. Y además el Constitucional le recorta enormemente el estatuto. A partir de ahí la cosa cambia. Es más, los políticos se sorprenden cuando en un 11 de septiembre aparece esa masa reivindicadora y se ponen al frente de ella. Es que hay que analizarlo desde ahí. Entonces estamos todo el tiempo enfrentando el principio de legalidad y principios democráticos, y de alguna manera el Partido Popular va tendiendo cada vez más al principio de legalidad, cuando realmente es el principio democrático el que tiene que hacer modular las leyes para que se adapten a las necesidades, a los requerimientos democráticos que pide la gente. Y eso es lo que no ha ocurrido. ¿Y por qué? Pues porque el Partido Popular en el fondo es un partido centrífugo.
Va todo hacia adentro, es todo hacia adentro, hacia España, hacia Madrid, y por tanto ahí tienen su calado de votos, no les importa la periferia, por eso en la periferia cada vez pintan menos, y entonces van haciendo un voto centrífugo, porque imponen un principio de legalidad sobre los principios democráticos, cuando en el fondo Cataluña lo que está buscando, estoy convencido, están buscando una bilateralidad, y no les están ofreciendo ni siquiera esa bilateralidad. A mí me sorprende que ayer, en el mismo día, prácticamente a la misma hora, iba Artur Mas, con todos los autobuses que quieras, pero que iba con un mogollón de gente que le acompañaba al juzgado, y por tanto una imagen demoledora, cuando además también es cierto que se ha llegado a ese juicio con la oposición de la unanimidad de los fiscales de Cataluña, la unanimidad, es decir, ese juicio es porque el fiscal general del Estado dijo, a pesar de lo que digan los fiscales catalanes adelante, con lo cual es un principio de legalidad, bueno, también de dudoso, pero al mismo tiempo que le acompañaban miles de personas a Artur Mas, otro expresidente, el de Baleares, entraba a un juzgado, él solo, con una condena encima de 5 años por haber usado dinero negro para financiar su campaña electoral. Esa es la diferencia entre el PP y lo que está pasando en Cataluña. Carmen. Señor Tellería, ustedes se contradicen el PNV. ¿Qué hizo el señor Ibarretxe cuando fue con su proyecto a Madrid y le dijeron que no? Asumir el principio de legalidad. No vino y planteó aquí un referéndum. No hizo ese alegato de decir mi principio democrático. No, no, no. Asumió el principio de legalidad. Vino aquí y dobló los papeles y los metió a un cajón. Perdona, Carmen, su proyecto para la siguiente campaña electoral, cuando disuelve el Parlamento, es seguir insistiendo en el principio democrático. No, no. De momento no ha roto la legalidad la Generalitat de Cataluña, que yo sepa. Y desde luego que sepan los fiscales de Cataluña, tampoco. Desde luego, Tampoco. Aquí el PNV no hizo el reto que ha hecho Convergencia en Cataluña y el nacionalismo catalán. Para nada. Pero asumieron el principio caso, de legalidad. Independientemente de lo que haya hecho el PNV, nosotros somos solidarios con lo que está proponiendo Cataluña. No, pero es y que la Generalitat de ustedes Cataluña. tienen un doble juego, ¿no? Tienen los días pares y los impares. Ya. Por lo tanto, lo que hicieron ayer de apoyo a Mas, el PNV, pues es ese día que les toca alejarse de la legalidad, desafiar a la justicia, hacer un llamamiento a la desobediencia judicial, etcétera, etcétera. Pero ustedes saben que eso provoca rechazo. Eso provoca rechazo. Y no necesitamos rechazo en el País Vasco. No necesitamos rechazo porque eso ahuyenta a aquel inversor que está mirando para aquí como un territorio de oportunidades. Eso provoca rechazo y eso lo saben. Por eso tienen ustedes los días pares y los días impares. Los días impares, asumo ese rechazo a toda la legalidad y los días pares, sí, acato la legalidad. Por lo tanto, señor Tellería, se contradicen. Vosotros solo tenéis días pares. Se Rechazo contradicen. todo el nacionalismo ¿No? a cambio de ganar votos en Cuenca. Ese es vuestro principio Charlie. político. No, yo, yendo a lo que me parece que es más importante, la pregunta que nos tendríamos que hacer en este país, todos los ciudadanos y por supuesto todos los responsables políticos, es hay un desencuentro entre Cataluña y las instituciones comunes del Estado, o entre las instituciones de Cataluña y las instituciones comunes del Estado, incluso también hay un desencuentro a nivel ciudadano. Ese desencuentro fundamentalmente viene producido por lo que una parte entiende que está mal repartido en el orden competencial y en el orden de la distribución de los recursos, entre lo que aporta y se recibe. Y la pregunta es, bueno, entre el conjunto de comunidades autónomas que hay en el país, que tienen más o menos un nivel competencial y económico similar, y por ejemplo el que tenemos en el País Vasco, que es muy diferente en ambas cosas a los demás, cabe un encaje. Yo creo que esto es lo que nos tendríamos que estar preguntando, ¿no? Hay márgenes. Cataluña tiene que ser tratada como una comunidad más. Cataluña tiene razones históricas, económicas, políticas, sociales para tener un tratamiento más específico, un poco diferenciador. Bueno, todo esto es complicado porque inmediatamente todo el mundo salta diciendo yo también y yo también. Bueno, pero a veces el esfuerzo de negociación está en encontrar una solución a un problema, no en generar más problemas.
Y yo creo que ahí es donde nos tendríamos que hacer preguntas, ¿no? A mí me parece que Euskadi es un cierto ejemplo en este momento. Es un cierto ejemplo de estabilidad política, institucional, económica, social, a pesar de tener en su seno un nacionalismo tan radical o más que el nacionalismo radical que pueda haber en Cataluña. Hay sectores aquí muy radicalizados y muy independentistas y sin embargo no hay una relación política, económica y social con el Estado de tensión, sino bueno, hay diferencias, hay problemas puestos encima de la mesa, hay asuntos sin resolver, pero hay también una voluntad y una búsqueda permanente del diálogo y de la buena relación. Yo creo que esto es lo que habría que hacer, tratar dentro de lo que ya existe en este país y dentro de las posibilidades de este país, buscar acercamientos. Ayer incluso alguien se atrevió a decir que Mariano Rajoy mira más hacia el CIS, ahora mismo hacia las encuestas, y el resultado de las encuestas que realmente, bueno, es decir, es algo que ahí salía en prensa, ¿no? La prensa digital, ¿no? Pues por resultados, evidentemente, porque le dan que evidentemente si hoy se presentaría, ganaría prácticamente las elecciones de nuevo y además con mejores resultados que las anteriores. Es decir, que creo que igual se puede estar haciendo un cálculo ahí también, podría ser. Algún apuntado ayer en este sentido. Edurne. Las leyes se pueden modificar y se pueden cambiar y nos enrocamos en imposiciones y en primar principios legales, pero es evidente que el 9N, al margen de ser una consulta considerada ilegal, yo entiendo que hubo una respuesta por parte del pueblo catalán que hay que escuchar. Yo creo que esto nos lleva a que quizá el modelo territorial que se plantea en el Estado no es el adecuado, no responde a las necesidades. Hay que entender que vivimos en un Estado plurinacional, hay que entender que tiene que primar el derecho a decidir no solo en las cuestiones territoriales, sino en todos los ámbitos, pero creo que nos dotamos de una serie de normas y de leyes que tienen ya casi 40 años y creo que sería hora de replantearnos las cosas porque no podemos seguir enrocados en la imposición de la ley, esto es ilegal. No, creo que hay que escuchar muchísimo más a la gente y no se puede imponer de ninguna forma. ¿Quieres hacer algún apunte más antes de acabar este tema? Sí. Un apunte antes a lo que ha dicho Luis Javier en relación con ese relato de cuando arranca un poco este descontento. Ha citado algunos pasajes que son ciertos, incluso yo le añadiría algo más. Sí, pero añadiría algo más. Cuando se lleva al Tribunal Constitucional este asunto, el Estatuto catalán efectivamente es recortado en una serie de cosas que, sin embargo, en otros estatutos de otras comunidades de autonomía sí existen y siguen vigentes a fecha de hoy. Es decir, que encima hay un agravio también con otras comunidades. Sí, pero quería decir, lo que quería añadir es, yo creo que no ese es el punto más álgido del desencuentro. Yo creo que el punto más álgido del desencuentro es cuando desde algunas responsabilidades políticas del Estado se empieza a hacer anticatalanismo. Yo creo que ese es el momento en el que se provoca que haya una confrontación entre diferentes. Pero porque yo creo que hay cosas que pertenecen a la política y que pueden ser más o menos del agrado de uno o de otro, pero que se pueden discutir. Pero luego ya hay otros aspectos que tienen que ver con las sensaciones de uno, con los sentimientos, que cuando se tocan son más complicadas de racionalizar. Y yo creo que hay un pasaje que todos recordamos, que hacía boicot a los productos catalanes, que se hablaba mal de Cataluña, en fin. Hay un periodo en el que se genera mucha tensión entre catalanes y españoles innecesariamente y además por actos responsables políticos. Carmen, ¿te has aludida? Digo, No, Carmen no. Carmen estaba aquí. Como representante del Partido Popular. Quien hace la elección de los productos que compra es el consumidor. Y ha sido el consumidor el que ha decidido si cambia o no de producto que compra. Creo que estamos en el siglo XXI, el consumidor tiene muy buena información y decide por sí mismo. Por lo tanto, pues, pero sí que hay, son otros parámetros y además el consumidor elige por muchas cosas. ¿Por qué deja de consumir un producto y por qué empieza a consumir otro, ¿no? Son muchos factores. El caso Kutxabank, y para acabar, ya no tenemos mucho más tiempo, pero sí me gustaría antes de irme que me dierais una valoración al respecto. Arrancó y sí que sorprendió, ¿no? La consideración de archivar la causa, simplemente porque evidentemente el banco no se presenta como acusante particular. Sí que es verdad que choca
que Kutxabank no esté siendo Kutxabank quien realmente denuncia la situación, ¿no? Es un poco como denuncio y ahora me voy, ¿no? Con tal de que me pagues, o sea, es un poco que a mí sinceramente me sorprende mucho ese tipo de decisiones y no sé a qué obedecen, ¿eh? Supongo que vosotros que tenéis las claves políticas sabéis más que yo, ¿eh? Pero de alguna forma sí que es verdad que bueno, pues que con toda probabilidad probablemente la causa puede quedar archivada. Bueno, Gorizelaia ha dicho que no, la abogada de la ha dicho que probablemente que no se sostiene, y el fiscal fue muy duro, incluso comparativamente, diciendo que bueno, que no se persone el banco no quiere decir que la causa no tenga por qué seguir adelante. O sea, lo cual quiere decir que bueno, ahí vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Vamos a ver qué pasa el próximo 14, por cierto, el próximo martes. ¿Qué opinión nos merece a vosotros? ¿En clave política, por favor? Yo, es un caso que no, primero, jurídicamente no tengo formación suficiente para decirlo. Ahora sí tiene lógica. Kutxabank es una entidad privada, denuncia ante el Banco de España porque el Banco de España le requiere, denuncia este caso, y a partir de ahí resulta que luego llega a la justicia, porque el Banco de España me imagino que lo denuncia y un fiscal lo coge y dice ¡pum! Pero no hay una denuncia de la entidad afectada, porque en el fondo la entidad afectada, una entidad, insisto, privada, recupera ese dinero, porque Mario Fernández parece que al día siguiente coge, pum, paga todo lo que se supone que había sido una mala gestión, y ahí aparecen varios actores intentando explicar que esto era una práctica tradicional con los antiguos exdelegados de gobierno. Mira, políticamente el PNV lo ha dicho desde el primer momento, nosotros no estábamos en eso, no sabíamos de eso y a nosotros nadie nos lo ha contado. Yo desde luego no lo sabía, pero si el PNV, que de alguna manera yo represento al PNV, ha dicho eso, yo entenderé que no estaba en la movida. A partir de ahí están las reflexiones de Mario Fernández, ¿no? Diciendo que yo no estoy acostumbrado a dejar heridos y ese tipo de cosas, pero bueno, eso ya... e insisto, desde una perspectiva de no conocer, digamos, jurídicamente el asunto, tiene una lógica de ciudadano que analiza y dice, a ver, el afectado es Kutxabank, por la razón que sea, ese afectado tiene que hacer semipública una información que convierte por los altavoces mediáticos en una información de titulares, pero resulta que a mí el dinero que yo considero que le he informado al Banco de España que se me ha expurgado, me lo han devuelto, yo en mis cuentas cuadran, se acabó. Por aclarar, Gregorio Villalabeitia no fue al Banco de España, sino fue a la Fiscalía, lo denunció delante de la Fiscalía, ¿eh? Ese es el dato. Y otro dato que te voy a decir es, a mí me parece que se devuelva la pasta, y digo, bueno, ya no. Aquí hay un delito de administración desleal, falsedad documental mercantil y apropiación indebida. Quiero decir, cualquier chorizo de este país, por robar, aunque no lo devuelva, el fiscal tiene que ir a que yo no, insisto, no entiendo nada. Políticamente, no, desde luego, si quieren llegar hasta el final, que se sabe lo que es, se sabe lo que ha ocurrido, pues que lleguen hasta el final. Pero no os choca, Shirley, no os choca que Kutxabank se retire y diga, no, mira, ahora ya me ha devuelto, que se vaya solo, está tranquilo. Yo diría que es chocante todo el proceso, desde el principio hasta el final. Es absolutamente chocante. En primer lugar, porque se supone que el presidente de Kutxabank tenía capacidad para contratar y en todo caso las contrataciones que hiciera tendría que dar cuenta a su comisión ejecutiva y a su consejo. Y bueno, no parece que de ahí se deriva, en cuanto en el tiempo que él es presidente de Kutxabank, no parece que de ahí se deriva ninguna responsabilidad. Hay un suceso, hay una sucesión y curiosamente en esa sucesión aparece esta denuncia. Bueno, las lenguas más largas hablan de desavenencias entre ambos y de las ganas de hacer desaparecer una imagen que se había proyectado como una imagen de éxito dentro de lo que había sido la gestión de Mario Fernández dentro de Kutxabank, ¿no? Bueno, yo no sé si eso es así o no, sé que de eso se ha hablado. A continuación, con este asunto concreto, lo que se plantea, y tras la denuncia, es que hay una persona que está contratada sin trabajar para la entidad. Bueno, se le da vueltas a todo eso y en estos momentos lo que parece que se plantea no es que no haya habido trabajos, porque ha habido informes de todo tipo, desde el mismo Kutxabank. Ha habido informes que decían que no, ha habido informes que decían después que sí se había trabajado. Y finalmente, donde el asunto parece que está, es en si los trabajos que se hicieron merecían un coste tan alto y por tanto si se ha gestionado bien
los recursos de Kutxabank. Bueno, no sé, una sociedad como esta que por meter un gol entre 3 palos te pueden pagar no sé cuántos millones, pues la verdad es que a ver qué juez establece el criterio de justicia entre lo que es un trabajo y el valor que tiene, ¿no? A mí me parece que eso es harto complicado, pero más o menos ahora la cosa parece estar ahí. Encima desaparece Kutxabank como acusación y terminan estableciéndose como acusación unas partes que tendrán que demostrar en que han sido perjudicadas para poder ejercer como acusación. En este galimatías está el asunto. Efectivamente, cuando se leen las noticias y se dice de qué se acusa, las acusaciones son como muy llamativas, son supuestos delitos, no se ha probado que haya ningún delito y vamos a ver cuál es el final. Yo me atrevo a decir que al final no habrá nada. Es una acusación del fiscal, directamente. Está en la exposición del fiscal. Si yo te contara. Sí, bueno. Este día lleva acusaciones Sí, del fiscal que sí. no terminar nada. Si yo te contara. Bueno, hombre, aquí se ha dicho que era una práctica habitual que exdelegados del gobierno entrasen luego en entidades financieras. ¿Cuántos giratoras? Y seguro que Edurne estará dispuesta a hablar luego de ellas. No, pero desde luego no es el caso de los exdelegados del Partido Popular que nunca han entrado en entidades financieras una vez que han dejado su cargo de delegados. Por lo tanto, serán algunas prácticas para algunos, con algunos, pero desde luego no con el Partido Popular. Es verdad que esto está, pues como podríamos decir, bastante enredado, ¿no? Es de verdad que se traslada a la Fiscalía una denuncia, pero que luego todo esto se va transformando. También las acusaciones particulares han evolucionado mucho en todo este proceso. La apariencia desde fuera, porque pues a mí me parece que es como que no nos han contado la verdad del fondo, ¿no? ¿Por qué uno va a la Fiscalía? ¿Por qué aparecen unos informes? ¿Por qué luego aparecen otros? Pero sí que el fiscal tiene que estar enfadado porque me parece una utilización perversa de la justicia en este caso. Todo tiene la pinta. Pero bueno, ya veremos, porque tenemos que saber cuál es el resultado para saber realmente si la apreciación que hacemos desde fuera es aceptada o no. Pero veo que no os choca ninguno de los tres, los de Kutxabank, que se ha retirado. No os choca, ¿no? No acaba de chocaros. ¿No te chocaría que un nuevo presidente que llega a Kutxabank pone a parir al anterior presidente? Es que todo choca. Es decir, todo choca. Al final y se dice cosas, pero luego se dice que ha cobrado, que ha trabajado. Todo choca, toda la información choca. Entonces, una cosa más que choque, pues... ¿Y a ti no te choca la afirmación que sobre la Fiscalía hace un juez como Carlos Güell? A mí me parece que choca perfectamente, sí, pero, Claro. pero escucha, pero sí. Los ponen vingando, ¿eh? Sí, pero escucha... Y es un juez, ¿eh? Que sí. Que entre justos se entiendan, porque es todo parte de la justicia. Pero en el fondo, lo que sustenta realmente la defensa para que el juicio el próximo 14 se pueda archivar es precisamente la base de los tres acusados, en la base de la no presentación del propio banco, ¿eh? Fíjate tú, es decir, que a mí eso me choca todavía más. Todavía me choca más. Yo, si me permitís, que ya voy a dejar de toser, ya podéis disculpar que no tengo mala garganta. Me asusta que no se sorprendan. Claro que me asusta, pero bueno, no sé cuán acostumbrados están a que al final el poder financiero se salga con la suya y el caso se lleve a archivar. Yo sí que creo que gracias a los sindicatos y a la petición popular se va a poder llevar adelante. Es evidente que se hacen mal las cosas, empezando porque cuando uno termina un cargo político, en este caso ser delegado del gobierno, irse a un banco, una compañía financiera o a empresas privadas que luego tienen contratos con la administración pública, son las famosas puertas giratorias, y yo creo que a eso ya tenemos que dejar de acostumbrarnos. Hablábamos antes de empezar la tertulia de la vieja y la nueva política. Yo creo que todavía hay cosas que hay que ir cambiando, empezando por esa. No hay que yo creo que no sorprenderse porque eso, Kutxabank ahora se retire y se salga de rositas. Yo creo que no puede ser. No puedo aceptar yo que se diga que esto es un caso de puerta giratoria. Si se le quiere dar a las puertas giratorias la dimensión política que tienen. Miquel Cabieces, cuando termina como delegado del gobierno, le hacen una oferta
para seguir en la administración, que rechaza por una circunstancia familiar, y él, que tenía antecedentes de despacho de abogados, vuelve, porque había sido también alcalde, vuelve a abrir un despacho de abogados, y en ese despacho de abogados lo que hace es asesoramiento y tratamiento jurídico de los asuntos que le llegan, pero como había hecho en otras ocasiones, muy especializado en lo laboral. Y lo que le plantea Kutxabank es la posibilidad de, en el tiempo de fusión con el Banco Andaluz, con la Caja Andaluza, en ese tiempo asesorar laboralmente sobre el proceso de fusión. Algo que el despacho que le venía haciendo este trabajo y que había empezado con una actividad de aproximadamente la mitad de la plantilla, de repente se ve que eso se duplica como consecuencia de la fusión, y es cuando busca un refuerzo. Él tiene su despacho, él tiene abierto su despacho, es un abogado colegiado en su correspondiente colegio, y recibe un encargo de esta empresa y de otras empresas y de particulares, y por lo tanto esto no tiene nada que ver con haber dirigido a la administración y luego, o sea, haber dirigido desde la administración a empresas y después ponerte con esas empresas con las que has dirigido o has contratado, ponerte a su servicio. Yo creo que las puertas giratorias son una vinculación muy estrecha entre juez y parte, que no es este caso, porque este abre su despacho y, entre otros trabajos, le llega a este. Ya recuerdo yo, una de las primeras tertulias que estuvimos aquí con vosotros, entonces estaba Edurne, tampoco estaba Carmen, pero yo sí que recuerdo que fue a hablar de las puertas giratorias. No sé si os acordáis, una de las primeras tertulias que tuvimos, ya hablamos de ellas. Y además las pusimos, creo que en su contexto, o sea que creo que hablamos perfectamente bien de ellas. Bueno, no tengo más tiempo. Os iba a pedir un titular sobre Garoña, pero si os pido 140 caracteres, Charlie se va a ir a 400. No, que se cierre, definitivamente. Fíjate, te sobran 80. Oye, la presencia del diputado general en Bruselas, ¿cómo la valoráis? Todo lo que sea buscar foros importantes para mostrar de apoyo, la ¿no? negativa de esta Además sociedad, es probable que acabe ahí. Que acabe allí, sí, Bruselas, sí. ¿Queréis que acabará allí? Sí, porque si de aquí se le da el visto bueno, el recurso que queda es que no cumple las exigencias de la Unión Europea. El delegado del gobierno de Pesosca ha dicho que sí. ni hablar, que no se va a abrir, ¿eh? Lo ha dicho porque vamos... Ha dicho que cree que no se va a abrir porque incumple, porque no ha cumplido las exigencias que en su día se hicieron de seguridad desde la Unión Europea. Es el del Partido Popular el que más claro ha hablado, todo hay que decirlo. No, pero es que son datos objetivos, no es una apreciación, ¿no? Partido Popular de Euskadi es un verso suelto en este asunto. No es un asunto fácil. Juegas con muchas legislaciones, con muchos intereses del propietario, y luego hay que cumplir la ley. ¿Sabes sobre todo con qué se juega? ¿Sabes cuál es el problema gordo de este asunto una vez que resuelva el Consejo de Seguridad Nuclear? El que se puedan prorrogar, con independencia de que se abra esta, igual esta no se abre, pero se está tratando de jugar a que otras, aquel tope que tenían de 40 años las centrales nucleares no lo tengan. Bueno, el secretario de Tellería, Charlie Petro, Carmen, gracias, muchas gracias. Y Edurne, os espero el próximo martes, ¿vale? Ya está en vuestra casa, ¿vale? Gracias de verdad. Pasar buen fin de semana, queda mucho, pero... Todavía queda mucho. A algunos les queda mucho porque tienen que ir a Vista Alegre 2. No digo, no, porque estarás, ¿no? Estarás en Vista Alegre 2, ¿no, Edurne? Sí, claro. Y algunos nos han mandado a la caja mágica. Algunos nos caja mágica. Compartimos ciudad. Yo me quedaré mirando lo que pasa. No pasas la muga, tú te quedas. Bueno, una pequeña pausa y vamos a hablar de Guadalupe Serrano con Roberto Laste, que está por aquí con nosotros. Hasta ahora.